Hola, buenas tardes, mi nombre es Faustina Sanguillén y hoy vamos a estar tocando unos temas de la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y el circuito. Como principal punto nosotros vamos a estar dando una pequeña introducción de lo que es la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y algunos tipos de circuito. Como primero que todo, la ley de Ohm es una ley básica para entender los fundamentos principales de todos los circuitos eléctricos. En ella se establece la diferencia de la potencia de V, que es el voltaje que aplicamos entre los extremos de los conductores, determinando que es directamente proporcional a la intensidad de la corriente de I, que es la intensidad que circula por el citado del conductor. Ohm en ese entonces completó la ley introduciendo la noción de la resistencia de R, que es el factor proporcional que aparece entre la relación entre la diferencia potencial de Bornes de una resistencia o impedancia. Bien, en general, la intensidad de la corriente que circula a su vez. También con ella se resuelven numerosos problemas, no solamente en la vida cotidiana, no solamente en la física, sino que en la vida cotidiana, también en pérdida de instalaciones, consumo y empresas y entre los hogares. Como punto de la ley de Kirchhoff, entre ellas son dos igualdades que se basan en las conservaciones de las energías y las cargas en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en el 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Bien, como los puntos de los circuitos vamos a estar mencionando por ahora y más adelante se los estaremos definiendo y enseñándolo gráficamente los circuitos. Tenemos tres tipos de circuito: circuito de serie, circuito de paralelo y circuito mixto. También estaremos empleando un ejemplo de la ley de Kirchhoff aplicando el circuito paralelo. También el circuito para que puedan ejemplarse. Entrando un poco más a fondo al tema de la ley de Ohm, las unidades básicas de la ley de Ohm son V, R y I. V significa voltio, que tiene como la unidad la V. Resistencia, que tiene la unidad como amper. La I de intensidad, que tiene como unidad amper, la A. Todo esto lo vamos a estar empleando para despejar las fórmulas, para poder despejar la fórmula de voltio, la fórmula de resistencia, la fórmula de intensidad, para poder estar empleándolo en un problema. Bien, el método que se me hizo más fácil a mí fue el del triángulo. Vamos a estar utilizando esto, que son tres unidades, que la primera va a ser voltio, la segunda va a ser resistencia y la segunda va a ser intensidad. A simple vista podemos ver que voltio está encima de resistencia e intensidad y resistencia está al lado de intensidad. A mí me da a entender que esto está dividiendo y aquí está multiplicando. Esto va a dividir estos lados y esto va a multiplicar. Para poder despejar la ecuación, si me pidiesen voltio en el problema, tapo voltio y a simple vista me dice que la resistencia está multiplicando a la intensidad. Si me pidieran resistencia, taparía la R y a simple vista me dice que el voltio está dividiendo a la intensidad. Y si taparía intensidad,
me pide la intensidad, a simple vista podemos ver que voltio divide a la resistencia. Bien, como primer problema que vamos a estar tomando como ejemplo, aquí dice, un aparato eléctrico funciona a 220 voltios y tiene una resistencia a 50 ohms. ¿Cuál sería la intensidad que circula? Como bien, aquí tenemos en la fórmula que para mi intensidad sería V entre R. O sea que vamos a estar utilizando el valor, la fórmula que contiene. Vamos a estar resolviendo el problema. Como datos tenemos inicial que nos dieron 220 voltios y una resistencia de 50 ohmios. Vamos a estar empleando la fórmula dada anterior, que la intensidad es igual a voltio entre la resistencia. Reemplazando los valores, me dice que me queda 200 voltios entre 50 ohmios. Esto me está dando un total de 4.4, pero como me dice que la intensidad está representada en amper, me quedaría como resultado eso. Bueno, vamos a estar ahora mencionando los circuitos, pero primero yo quiero definirle qué es un circuito. Un circuito eléctrico lo establecen una serie de elementos conectados entre sí, de tal forma que para obtener una potencia eléctrica el circuito debe ser cerrado. Vamos a estar mencionando los tipos de circuito. Aquí como podemos ver, el circuito en serie, esto es una representación del circuito en serie. El circuito en serie eléctrico, aquel en el cual los dispositivos están conectados secuencialmente. Vamos a estar mostrando el circuito paralelo. Esta es una representación del circuito paralelo. Se conoce como circuito paralelo lo que están conectados, donde la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos, al igual que la salida de sus terminales. Vamos a estar buscando el circuito mixto. Aquí hay una representación del circuito mixto. Son los circuitos eléctricos donde podemos encontrar dispositivos conectados en serie o en paralelo. Para entrar a fondo en la ley de Kirchhoff, vamos a entrar en lo teórico. La ley de Kirchhoff tiene dos leyes, la ley de nodos. La ley de nodos, en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de los que salen. ¿Qué me quiere decir esto? Mire, yo le voy a mostrar un pequeño ejemplo. Se lo voy a resumir. La suma de toda la corriente que pasa en el nodo es igual a 0. Miren, si yo paso mi intensidad hacia el punto, a otra cosa. ¿Qué es un nodo? Lo voy a definir primero qué es un nodo para que sepan por dónde vamos a llegar. ¿Qué es el nodo? Se llama nodo al punto donde se conectan dos o más elementos del circuito. El punto donde se conectan dos o más elementos del circuito. La intensidad 1 va entrando al punto o al nodo. La intensidad 2 va entrando también al punto, que por ley la intensidad 3 está saliendo. Por lo tanto, la suma de la intensidad que entran
es igual a la intensidad que salen. Por lo tanto, la suma de toda la corriente que pasa por el nodo es igual a 0. ¿Cómo me quedaría esto? Me quedaría así. Y 1 más I2, las corrientes que entran, es igual a la corriente que salen. Pero como la vamos a igualar toda a 0, porque dice que la suma de ellas es igual a 0, va a pasar negativo. Por lo tanto, I1 más I2 menos I3 es igual a 0. Vamos con la siguiente ley de la ley de la tensión. Aquí vamos a entrar a darle un poco de lo teórico para poder explicarle. En todo circuito cerrado, la suma de todas las caídas de la tensión es igual a la tensión total suministrada. ¿Qué le quiero explicar con esto? Lo voy a explicar ahora. La sumatoria de los voltajes que se utiliza, vamos a estar utilizando la ley de Ohm. Vieron que en los temas anteriores estaba explicando cuál era la fórmula de la ley de Ohm. En este caso vamos a usar la ley, la de voltaje. Aquí hay una malla. ¿Y qué es una malla? La malla es todo circuito eléctrico cerrado constituido por la rama en la condición que en su interior no existe ningún otro tipo de circuito. Por ejemplo, aquí hay una malla y acá hay otra malla. Por lo tanto, ahora vamos a emplear la fórmula de la sumatoria de todos los voltajes, que es igual a la sumatoria de la resistencia por la intensidad. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo voy a sumar mi malla 1. Vamos a ponerlo aquí, que me haga un poco de zoom. Mi malla 1, esta sería mi malla 1 y esta sería mi malla 2. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo voy a poner que mi malla 1 es igual a la sumatoria de los voltajes, que es igual a la sumatoria de la resistencia por la intensidad. Por lo tanto, mi voltaje inicial vamos a hacerlo en contrario a la manecilla de reloj. O sea, sería para este lado. Y para este lado vamos a utilizarlo. Por lo tanto, como aquí vamos de menos a más, para allá sería positivo, pero como estamos haciendo lo contrario a la manecilla de reloj, me va a dar negativo mi primer voltaje. Por lo tanto, me quedaría menos 20 voltios. Hemos usado puntitos en significativo que estamos haciendo la malla 1. Menos, es igual. Ahora vamos a hacer la resistencia por la intensidad. La resistencia en mis valores de ohmios. Vamos a hacerlo en contrario. Sería, como estamos en I1, vamos a comenzar primero de I1. Sería 8 y 1, porque la resistencia es en ohmio por la intensidad. Me quedaría 8 y 1. Menos, ¿por qué menos? Porque como la intensidad 2 está al contrario de la manecilla de reloj, o sea que va en contra de la corriente, me quedaría menos, aquí lo podemos ver, esto va a favor de la corriente de la manecilla de reloj y la intensidad no, la intensidad 2 va por lo contrario, sería menos 40, que es la intensidad 2, que es la resistencia por la multiplicación de la intensidad 2, sería menos 40 y 2.
Esto sería mi malla 1. Ahora vamos para nuestra malla 2. Mi malla 2, aquí como podemos ver, viene también en contra de la manecilla del reloj, pero vamos a utilizar los puntos A y B. Sería, nuestro voltio sería, como estamos en contra, sería de menos a más, sería positivo. Vamos a usar el lado contrario. Positivo me quedaría lo mismo acá, 20, positivo. Nuestro siguiente voltio sería positivo también porque estamos de menos a más. Si fuera de más a menos, fuera sido negativo. Más 30, que es igual a... Ahora vamos a buscar la multiplicación de la resistencia por la intensidad de este lado de la malla de ambos puntos. Me quedaría 40, chequen, como aquí es mi intensidad 2 por mi resistencia 2, me quedaría 42. Miren, más, vamos a favor, sería y 3 por 9 ohmios. Más 9 por I3. Así es como vamos a estar representando nuestra ley de Kirchhoff. Así